Muy buena gente. En el día de hoy le voy a traer la programación de este combistato de la marca Danfo. Es el EKC 202A. Antes de empezar a programarlo, le voy a mostrar un poco el conexionado eléctrico que tiene. Tenemos entrada de sensores de... Este sería el sensor de ambiente, una entrada de sensor para el fin de descongelamiento, una entrada digital. Tenemos por este lado la alimentación, por este lado tenemos el relé de comando, que puede ser comando para una solenoide o comando para el compresor. Por este lado tenemos la salida para descongelamiento, que también puede ser con una solenoide para gas caliente, o puede ser se puede conectar un contactor para descongelamiento eléctrico. Bien gente, esto es lo que le estaba comentando recién, es un esquema gráfico de lo que le estaba mostrando. Tenemos en el borne 13 y 14 el sensor de ambiente, en el borne 15 y 16 el sensor de descongelamiento, y en el borne 17 y 18 es una entrada digital, que nosotros podemos conectar una alarma o podemos conectar cualquier cosa que se nos ocurra. Por ejemplo, puede ser un sensor en la puerta y que nos deshabilite una salida cuando la puerta se abre. Después tenemos en el borne 1 y 2 la alimentación de 220 volt. En el borne 3, 4 y 5 tenemos la salida para el compresor o solenoide, lo que dependiendo del circuito que nosotros hagamos. Podemos conectar un contactor, por ejemplo, y poner el compresor, o conectar un compresor directo, depende de la carga del compresor, ¿no? Luego en el borne 10, 11 y 12 tenemos la salida para descongelamiento. Siguiendo con la línea de lo que nosotros tenemos para programar, es el combistato EKC 202A. Este tiene una salida de control de temperatura on-off, donde podemos conectar el compresor o la solenoide, y después tiene una salida que puede ser para desencarche eléctrico o desencarche por gas caliente. Este combistato tiene dos relés, no tiene salida para forzadores, si bien nosotros lo vamos a usar para baja temperatura, pero los forzadores los podemos pasar por un auxiliar de un contactor, por ejemplo del compresor o del descongelamiento. Para eso tenemos el EKC 202B, que tiene lo mismo, pero agrega un relema que es para una salida de ventilador. En este caso nosotros no tenemos ese combistato, así que vamos a utilizar el EKC 202A para descongelamiento eléctrico. Después tenemos el EKC 202C, que es el combistato, el más completo. Tiene una cuarta salida que se puede usar para la alarma se puede utilizar para una alarma, que pueden ser luces o una alarma sonora. Aparte de tener todo lo que tienen los demás combistatos anteriores, ¿no? Pero nosotros hoy nos vamos a concentrar en este combistato que tenemos, que es el EKC 202A. Muy bien. Bueno, le muestro el esquema eléctrico. El esquema eléctrico, por un lado, tiene el sensor de ambiente. Por otro lado tiene el sensor que es de desencarche, que yo lo suelo ubicar en la salida de la tubería donde va el bulbo de la válvula de expansión. O también, si lo hago por descongelamiento por gas, por resistencia, lo suelo conectar atrás en el evaporador. Y luego tenemos la salida que va para el compresor. En este caso el diagrama lo muestra como una conexión directa sin contactor. Bueno gente, ahí ya tenemos conectado el combistato. Lo primero que vamos a programar siempre en este tipo de combistato es la temperatura. Para programar la temperatura presionamos la tecla central, que es la tecla que dice set. Una vez que aparece la temperatura,
con la flecha para abajo o para arriba buscamos la temperatura que nosotros deseamos. Algo importante antes de empezar el video, este Convistato vino con un LED que no le funciona, que sería el que está de este lado. Este número sería el 4, ahí tendríamos el 5. Si ven, acá hay una patita del LED que no funciona. No la abrí para ver, que seguramente debe estar desoldado el display. Así que bueno, igualmente voy a hacer el video con el Convistato de esta forma. Bueno, seguimos. Entonces, para programar la temperatura, presionamos la tecla Set. Una vez que aparece la temperatura programada, lo dejamos en nosotros en donde queremos programarlo. Lo vamos a dejar en 3 grados. 3 grados, acá me aparece 3.0. Y como le decía, me falta la patita de acá del 0, ¿no? Presiono Set y ya se guarda la temperatura. Y bueno, como la temperatura ambiente está por encima de la temperatura programada, me marca que tiene salida. Lo vuelvo a programar y lo vamos a poner un valor más alto que 18. Y me tendría que cortar la salida del motor o la solenoide, lo que nosotros conectemos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Cuando aprieto Set, ahí me corta la salida. Ahora, cuando programo por debajo de ese valor, vamos a programar. Igualmente, esto va a ser, como es un Convistato completo, lo vamos a programar para que el funcionamiento sea para congelado, ¿no? Una cámara de congelado. Lo vamos a poner en menos 25. O menos 20, vamos a dejarlo en menos 20. Programamos en menos 20. Ahí lo tenemos, menos 20. Menos 20.0 sería esto. Presiono Set para programar, para guardar. Y acá ya me está marcando la salida. Ahora, para entrar a la lista de parámetros, tenemos acá la llavecita. Presionamos la tecla y cuando ya no aparece R0, ahí estamos en toda la lista de parámetros. Este creo que es uno de los Convistatos, si bien este vino con esa falla en el display, pero es uno de los mejores Convistatos. Es uno de los que yo prefiero utilizar. Bueno, arranquemos desde el principio. Vamos a entrar a R1. R1 es el diferencial de temperatura. O sea, yo lo puse a menos 25 y vamos a ponerle un diferencial de 3 grados. O sea, nuestra cámara va a llegar a menos 25. Cuando pierda una temperatura de 3 grados va a volver a habilitar, o sea, a los 22 grados, menos 22 grados. Presiono Set y ya quedó guardado el parámetro. El otro parámetro que le sigue es el R2, que es el límite máximo de temperatura. Acá tiene 50, nadie va a programar el Convistato 50, entonces yo le voy a poner esto en menos 10 para que el rango se maneje como máximo menos 10 grados, porque recordemos que lo queremos programar para baja temperatura. Y este, como es el límite superior, vamos a ver si llega, porque ahí lo tenemos.
Ahí está. El límite superior está al menos 10 grados. Y el límite inferior, la mínima temperatura que nosotros vamos a poder programar en el Convistato, lo voy a poner en menos 30. O sea que si alguien quiere tocar el seteo, lo va a poder hacer dentro de ese rango. Estoy subiendo, perdón. Ahí lo tenemos en menos 30. Vamos a dejar que salga y vamos a probarlo. Ya los parámetros están programados. Esperamos unos segundos y va a salir solo y ya queda todo guardado, ¿no? Ahí está. Bueno, yo lo había seteado en menos 20, lo quiero poner en menos 35 y no me debería dejar. Me tendría que cortar en menos 30. Menos 30. ¿Por qué? Porque puse como límite inferior menos 30 grados. Y ahora lo quiero programar en menos 10 el seteo. Tampoco me debería dejar, se tendría que cortar en menos 11, que fue lo que programé. Tampoco me deja, ¿ven? No me deja pasar a menos 11, que fue lo que programé como límite superior. Entonces vamos a volverlo. Lo vamos a dejar en menos 20. O menos 25. Vamos a dejarlo en menos 25, que fue lo que hicimos al principio. El seteo en menos 25. Para que nuestra cámara corte en menos 25 y arranque en menos 22. El otro parámetro es el R4. Sería este, recordemos la patita que no funciona, el R4. Esto es la corrección de la temperatura en el display. Esto no lo vamos a tocar porque la temperatura queremos que la misma que marca el sensor es la temperatura que nosotros queremos utilizar. Este sería el parámetro R5. El parámetro R5 es la unidad de temperatura. Y acá tenemos para utilizar grados o grados Fahrenheit. Nosotros, como nos manejamos en grados centígrados, lo vamos a dejar en grados centígrados. Luego tenemos la calibración de la sonda de ambiente. Calibración de la sonda de ambiente es el R9. Vamos para el otro lado. Sería este parámetro, R9. Esto lo vamos a dejar en 0. Porque no queremos que la temperatura se corra del lugar. Que marque lo que marca el sensor, nos tiene que marcar acá. A ver qué otro parámetro tenemos. Bueno, dentro de los parámetros R, creo que estos son los más importantes. Podemos pasar a los parámetros A. Los parámetros A tenemos el A3, retardo de alarma de temperatura. Esto está en minutos y dice 30 minutos. Yo le voy a dejar un retardo de alarma de temperatura de 15 minutos. 15 minutos. Después el A4, retardo de alarma de puerta. Esto no vamos a usar nada. El A12 sería el retardo de alarma de temperatura después del desencarche. Después del descongelamiento vamos también a dejar un retardo de 15 minutos, porque si bien sabemos cuando es el descongelamiento la temperatura de la cámara va a tender a elevarse, pero tampoco queremos que suene tan rápido, porque después cuando arranque de vuelta la cámara la temperatura va a bajar y no queremos que nos esté sonando una alarma cuando ya la temperatura bajó. Así que
con 15 minutos está bien. Luego sigue el parámetro A13, alarma de alta temperatura. Vamos ahí, que toqué. Ya me salió de los parámetros. Vamos a buscar el A13, alarma de alta temperatura. Acá lo tenemos. Y en alarma de alta temperatura vamos a poner, como es una cámara congelado, vamos a ponerle -10. Si la temperatura llega a -10 grados, queremos una alarma. Ahí tenemos 10 grados. El A14 es la alarma de baja temperatura. Alarma de baja temperatura está en -30, lo vamos a dejar en -30. Retardo de la alarma asociada a la entrada digital sería el A27, esto no lo vamos a utilizar. Límite de la alarma por alta temperatura del condensador, que también esto sería el A37, no lo vamos a utilizar. Y después tenemos los parámetros C. Y acá tenemos el mínimo tiempo del compresor en marcha. Esto sí lo voy a usar porque ¿qué pasa? A veces el presostato puede ser que no esté arrancando y cortando el compresor, entonces vamos a poner un tiempo mínimo de compresor en marcha. También corremos el riesgo de que se vaya vacío. Esto está al minuto. Vamos a ponerle 3 minutos. Como mínimo el motor va a estar prendido 3 minutos. Después tenemos el parámetro C02. Es el mínimo tiempo entre arranque consecutivo del compresor. Y acá le vamos a poner entre arranque y parada del compresor también 3 minutos. C30 y el C30 invierte el funcionamiento de la salida. Esto no lo vamos a utilizar, la salida la vamos a dejar como tienen que funcionar. Después tenemos los parámetros D, que son los parámetros de desencarche. Tipo de desencarche lo vamos a hacer eléctrico, también puede ser por gas caliente. Nosotros lo vamos a dejar eléctrico. Vamos a utilizar la salida de desencarche que tiene el convistato y la vamos a conectar a un contactor, ¿no? El D02, temperatura fin de desencarche. Acá vamos a poner -10. ¿Por qué vamos a poner -10? Porque nosotros queremos que corte si la temperatura se fue. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay un parámetro que no me deja mover la temperatura de fin de desencarche. Bueno, se me había salido. Vamos a volver al parámetro temperatura fin de desencarche. Y como les dije, había algo que no me deja mover. ¿Cuál sería el parámetro? El D02, temperatura fin de desencarche. Resulta que ya viene programado como límite 0, o sea que la temperatura fin de desencarche va a ser 0. Cuando la cámara entre en descongelamiento y la temperatura de la cámara supere los 0 grados,
esto va a cortar el descongelamiento. Que este convistato viene con dos sensores. Un sensor va en el ambiente y el otro sensor es el sensor de descongelamiento. Ya esto está en 0, lo vamos a dejar en 0 el parámetro que se nos salió, que es el D002. Se me salió ahí vamos a entrar de vuelta, que se nos salió parámetro D002. O sea que esto, como les dije, como límite viene 0, el fin de descongelamiento. Seguimos con el D03, que este sería intervalo de tiempo entre desencarche. Este es importante. ¿Cada cuántas horas yo quiero descongelar? Acá están 6. Vamos a ponerlo, yo lo suelo utilizar en 4 horas. Recordemos que la patita acá del display está rota, ¿no? Este es un 4. Cogemos uno más, 3, vamos para arriba, ahí tenemos 4. Cada 4 horas va a ser el descongelamiento. Seguimos al otro parámetro, que es el D04, y la duración del descongelamiento. Acá tiene 45 minutos, yo lo voy a dejar 30 minutos. 30 minutos. Volvemos, porque estos dos parámetros son lo más importante, ¿no? El D03, cada cuánta hora quiero que haga el descongelamiento, yo lo puse en 4. Y el D04, cuánto tiempo de descongelamiento, le puse 30 minutos. Bueno, gente, hasta acá estaríamos con los parámetros de descongelamiento, y vamos a buscar un último parámetro que es muy importante. Estos parámetros que dicen T son parámetros para programar el reloj. En este caso nosotros no lo vamos a programar. Después voy a hacer un video aparte sobre las entradas digitales y de varios convistatos, y vamos a hacer un video programando las entradas digitales. El parámetro que vamos a buscar ahora, que es importante, es el 006. A ver si lo encuentro. Ahí está. Recordemos la pata acá, o el LED que está roto. Tenemos, a ver, 2. Falta el 5 y este sería el 6. Y este es el tipo de sensor. Podemos elegir PTC, NTC y IPC. Son los 3 sensores que nosotros podemos seleccionar en este convistato. En este caso tenemos una sonda PTC, así que lo vamos a dejar ahí. La sonda PTC es esta. A ver si lo ven. Esta generalmente vienen de chapa. Y la sonda NTC, ahora le voy a mostrar si tengo una por acá. Suelen ser estas que están acá, que son todas de plástico. Bueno, lo dejamos ahí en sonda PTC. Y así que, gente, bueno, hasta acá fue todo este video. Espero que les haya gustado, que pongan like, que se suscriban al canal, y nos estamos viendo en un próximo video. Para la próxima seguramente vamos a buscar otro convistato un poco más completo, y vamos a programar los forzadores, que hay gente que pide la programación con los forzadores, con tiempo de goteo y todo eso. Así que para la próxima vamos a estar viendo un convistato mucho más completo que este. Nos vemos en un próximo video.